Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Monitili y hoy os traigo la segunda parte de las modas más dolorosas y locas para la mujer a lo largo de la historia. Bueno, he de decir que el primer vídeo de esta temática os interesó muchísimo, muchos me pedisteis una segunda parte, así que hoy es eso lo que vamos a hacer aquí. Yo pensaba que no iba a conseguir encontrar ejemplos de modas peligrosas o dolorosas para la mujer que superaran a los de la primera entrega, porque es que algunos son para alucinar. Así que lo primero de todo, si es la primera vez que pasas por este canal, pues te invito a que veas vídeos anteriores y si te gusta mi contenido, te interesa alguna de las temáticas que trato, pues que no se te olvide suscribirte para no perderte nada. Y también os voy a dejar por aquí mi cuenta de Instagram porque también por ahí os traigo muchísimo contenido extra y además así me podéis conocer un poquito mejor. Ya veréis que las 10 modas de las que vamos a hablar hoy tienen bastante tela, así que os pido que al final del vídeo me dejéis en comentarios cuál ha sido la que más os ha impactado o la que más os ha interesado. Si hay una de ellas que os interesa muchísimo, puedo traer un vídeo hablando más en concreto de esa en específico, como hice con el vídeo de los corsés, por ejemplo. Así que dicho todo esto, empezamos. 1. La dieta de la solitaria. Bueno, la verdad que vamos a empezar fuerte porque este tema a mí me horroriza. Muy probablemente muchos conozcáis la llamada dieta de la tenia o dieta de la solitaria. Es una dieta que se puso de moda a principios del siglo XX y bueno, si no lo conocéis vais a flipar. ¿En qué consistía esta dieta? Pues bien, esta dieta consistía en tomarte unas píldoras que contenían huevos de la lombriz solitaria o tenia y estas lombrices se instalaban en el sistema digestivo e iban creciendo y desarrollándose al ingerir la comida que la mujer consumía. Así, la mujer conseguía no engordar, ya que todas las calorías que ingería se las comía la propia tenia y era la tenia la que las usaba para alimentarse y crecer, y por tanto esas mujeres podían comer todo lo que quisieran, pero sin notarlo en un cambio de peso. Yo creo que todos podemos entender por qué ingerir gusanos para que se coman tus alimentos no es bueno, pero es que esto en realidad tenía unas consecuencias desastrosas, porque por un lado se causaba la desnutrición, ya que realmente tú no llegabas a alimentarte, sino que estabas alimentando a ese gusano que vivía en tu interior. Y claro, el problema de la solitaria es que ella no para de alimentarse y es una cosa que tú no puedes parar, con lo cual cada vez era más grande. De hecho, las solitarias pueden llegar a medir hasta 9 metros de longitud. Y esto causaba multitud de problemas, desde la diarrea y los vómitos, que era lo más común, hasta enfermedades muchísimo más graves. Meningitis, epilepsia, problemas visuales, intensos dolores de cabeza e incluso demencia. Además de poder producir quistes en el hígado, en los ojos, en el cerebro o en la médula espinal. Como veis, la obsesión por la extrema delgadez no es algo nuevo de nuestro siglo. Esto incluso me daría para hacer otro vídeo en el que os contara las dietas más locas históricas que se han hecho para conseguir ese ideal. Así que si os interesa también que haga un vídeo de este tipo, pues no os olvidéis dejármelo en comentarios porque creo que podría ser interesante. También por otro lado me pedisteis que hiciera un top 10 de modas dolorosas para los hombres, así que bueno, decidme si os interesa más uno o el otro o si os interesan los dos, os leo en comentarios. 2. Comer barro. Ahora vamos a hablar de una moda que me ha causado particular curiosidad porque de hecho esta se daba en la corte española y más concretamente en Madrid, así que digamos que es como una especie de tendencia de belleza madrileña. Y nunca lo hubiera imaginado, pero sobre el siglo XVII en la corte de Madrid se puso de moda comer barro con 3 propósitos. Por un lado como método anticonceptivo, por otro lado para blanquear la piel y por otro lado como alucinógeno. Vamos, que era un remedio que lo tenía todo. Pues bien, esta moda o costumbre consistía en comerse literalmente las vasijas de barro o búcaros que se fabricaban en la época, porque por un lado pensaban que esto ayudaba a regular las menstruaciones y también a prevenir los embarazos. De hecho es que en la época las mujeres no lo tenían muy claro y había tal desconocimiento que algunas mujeres lo usaban porque pensaban que era más fácil quedarte embarazada si consumías este barro y otras todo lo contrario, pensaban que si lo ingerías podías evitar embarazos no deseados. Además también se usaba como un método de belleza, ya que se creía que comer barro te blanqueaba la piel, que era algo que, como hemos visto en otros vídeos, siempre ha sido muy buscado por la nobleza europea, así que estaba muy de moda en esa época y todas las mujeres querían lucir una piel súper blanquita. ¿Qué pasa? Que este blanco realmente al final terminaba siendo un poco amarillo. ¿Por qué? Porque la ingesta de estas vasijas de barro hacía que el hígado se resintiera muchísimo y por tanto tu piel se
pusiera amarillenta enfermiza. Y diréis, ¿pero cuánto barro comían al día? Bueno, pues realmente comían bastante. Se decía que se podía llegar a comer hasta una jarrita pequeña al día, que me parece exageradísimo. Y de hecho esto era tan común entre las clases nobles y pudientes que incluso en uno de los cuadros más famosos aparece esta costumbre. Aquí os lo dejo, a todos os sonará, son las meninas de Velázquez, y si hacemos un pequeño zoom podemos observar cómo una de las meninas, María Agustina Sarmiento, le está ofreciendo una jarrita de este barro a la princesa Margarita de Austria para que ingiera su dosis diaria. Además hay una cosa muy curiosa, y es que también tenían preferencias en cuanto al barro que consumían, y de hecho el barro que consideraban que era mejor para la ingesta era el fabricado en Estremoz, que está en Portugal, y este era su favorito. Como no podía ser de otra manera, esta costumbre tenía consecuencias desastrosas, desde la obstrucción intestinal y fuertes dolores hasta la muerte por toxicidad. 3. El calibrador de belleza. Vamos a dar un salto a los años 30 en Estados Unidos con la época floreciente de Hollywood. La obsesión por la belleza y por el rostro perfecto era tal en esta época que surgió un invento que, aunque realmente no es doloroso, me ha parecido muy interesante incluirlo porque es muy llamativo y súper extraño, que es el calibrador o micrómetro de belleza. Si pensáis que las técnicas del contouring son una invención contemporánea, vais a flipar con este invento de 1935. Max Factor, que siempre estaba ideando nuevos inventos para conseguir la belleza perfecta de la mujer, sacó a la luz un extraño aparato que prometía corregir las imperfecciones del rostro. El dispositivo era una máscara que se colocaba encima del rostro, ajustada con bandas metálicas, y permitía identificar los defectos e imperfecciones del rostro que escapaban al ojo humano. Y es que de hecho tenía 325 puntos que generaban luces y sombras para identificar todas estas pequeñas imperfecciones que tú no sabías que tenías hasta que te ponías este aparato, para que después un maquillador llegara y supiera exactamente dónde tenía que aplicar maquillaje para corregir las imperfecciones. Esto realmente no tenía consecuencias negativas ni en el rostro ni en la salud de la mujer, pero me parecía interesante incluirlo para que veáis hasta qué punto llega la obsesión por tener un rostro perfecto y sin ninguna imperfección. 4. Ropa interior de caucho. Ahora vamos a dar un salto atrás a mediados del siglo XIX, época en la cual Charles Goodyear averigua cómo mejorar el caucho gracias a un proceso de vulcanización. Gracias a esto y a la revolución industrial, el uso del caucho se extendió rápidamente, se popularizó y se empezaron a producir en masa múltiples objetos fabricados con caucho con látex, y entre ellos encontramos la ropa interior. Sí que es cierto que la usaban tanto mujeres como hombres. ¿Y por qué pensáis que la ropa interior de caucho o látex se puso tan de moda en la época? Pues bien, porque decían que ayudaba a la pérdida de peso y a parecer más delgado. Por un lado, la goma hacía presión sobre la grasa, pero es que además este material, que no es nada transpirable, producía la sudoración, lo cual estaba asociado a perder peso rápidamente. ¿Qué pasaba? Que por un lado, esta sudoración tan exagerada podía producir la pérdida de líquidos y de minerales, lo cual podía causar incluso mareo, exponía a la persona que usaba esta ropa interior a lesiones musculares, y también este contacto del material con el sudor y con la piel podía causar unas irritaciones muy fuertes que podían acabar incluso en infecciones. Y pensaréis, bueno, entonces esta moda seguro que no duró mucho porque tenía efectos negativos. Pues realmente no fue la preocupación por las consecuencias lo que hizo que esta moda acabara, sino que con la llegada de la Primera Guerra Mundial se necesitaba el caucho para la industria militar, y fue esto lo que realmente acabó con esta moda. 5. Depilación con radiación. En 1895, Röntgen descubrió los rayos X. Un año más tarde, Freund, el padre de la radiología médica y de la radioterapia, lo utilizó para eliminar una gran cantidad de pelo que tenía un paciente en la espalda. Tras 12 días de tratamiento y 20 horas de exposición a estos rayos X, todo el pelo irradiado se cayó. Y cuando el informe sobre este caso salió a la luz en 1901, el furor por la depilación con rayos X se extendió. Así que muchísimas personas comenzaron a utilizar los rayos X como medida para la depilación, ya que era una técnica indolora y mucho más barata y rápida que lo que se utilizaba hasta ese momento, que era la electrolisis. Por supuesto, toda esta radiación era súper perjudicial y causaba dermatitis, tumores y quemaduras. Y en 1909 ya se denunciaba esto, pero aún así era muy utilizado porque además de servir para depilarte, también lo utilizaban para tratar otro tipo de problemas como eczemas, acné o lupus vulgar.
¿Y qué pensáis que pasó cuando empezaron a ver que tenía todas estas consecuencias negativas? ¿Lo dejaron? No. Lo que hicieron fue reducir los tiempos de exposición, utilizar pantallas que supuestamente protegían, pero aunque los efectos a corto plazo digamos que sí que se paliaban un poco, los efectos a medio y largo plazo seguían perdurando. En 1929 se publicó un artículo médico que advertía tanto a médicos como a salones de belleza todos los riesgos asociados al uso de los rayos X para depilar, y se pedía retirar los rayos X de estos usos por todos los peligros que conllevaban. Y de hecho Tricosystems, que era una de las empresas más grandes dedicadas a este tipo de tratamientos, se derrumbó debido a las denuncias de numerosos clientes que empezaban a presentar todos los síntomas de medio y largo plazo. Aun sabiendo todos los problemas que conllevaba el uso de rayos X en la piel, que incluso puede llegar a producir cáncer, se seguía utilizando y no se paró de utilizar esto hasta los años 50. 6. Cremas radiactivas. Y si justo antes os he hablado de la radiación para la depilación, ahora vamos a hablar de cómo la industria cosmética utilizó elementos radioactivos para sus productos cosméticos. En 1898 Marie Curie descubrió el polonio y el radio, y propuso toda una teoría de la radiactividad que explicaba cómo funcionaban estos elementos. ¿Qué pasa? Que en los años 20 y los años 30 los efectos reales de la radiactividad en las personas no eran del todo conocidos, así que la industria se aprovechó, porque ya sabéis que cuando algo es nuevo vende más, y un montón de farmacias, inventores e industriales comenzaron a utilizar el radio y el uranio para diferentes productos. Y aquí tenemos para todos los gustos y para todo el mundo. Tenemos productos tanto para hombres como para mujeres. Por un lado había bebidas y cremas que prometían evitar la caída del cabello, otras que prometían aumentar la virilidad, incluso también se aconsejaba tomar agua radiada, ya que esta tenía múltiples beneficios y propiedades, y se vendían garrafas para radiar tu propio agua y hacer agua radiada casera, que era lo más sano que existía. O por ejemplo la crema To Radia, que contenía tanto torio como radio, creada por un tal Alfred Curie, que cogió el nombre del matrimonio Curie, pero que en realidad era una invención de la farmacéutica que creaba estos productos. Esta crema prometía no solo iluminar la cara de las damas, sino que también anunciaba sin ningún tipo de complejo sus poderes curativos. También encontramos, por ejemplo, pastas de dientes como la Doramat, que prometían sonrisas radiantes. Y otro ejemplo más de productos radiactivos lo podemos encontrar en un cartel de la época que rezaba lo siguiente: finalmente se ha encontrado una fuente perpetua de juventud en la energía de los rayos del radio. Cuando los científicos descubrieron el radio, no soñaron que habían desenterrado un revolucionario secreto de belleza. Y bueno, obviamente todos los productos que contenían radio, o bien por un lado no contenían nada y, como hemos visto en otros vídeos, eran realmente un timo que lo único que utilizaban era usar el nombre, y esto realmente era el mejor de los casos, ya que sí, te habían timado pero no te morías, y en otros casos efectivamente utilizaban estos elementos y por tanto llegabas a desarrollar muchísimas enfermedades o llegar a morirte. 7. Ligeras como el humo. Bueno, y ahora os voy a hablar de un tema que a mí me parece un poco delicado, porque realmente es algo que hoy en día hay algunas personas que siguen pensando que es así, y es el tema de utilizar el tabaco para adelgazar. No hace falta que yo os cuente todos los efectos negativos del tabaco, pero que sepáis que toda esta asociación que se hace entre adelgazar y fumar tabaco se inventó en los años 20 y en los años 30 por los publicistas que querían dirigirse a un nuevo público, que eran las mujeres. Hasta los años 20 más o menos, el hecho de que una mujer fumara se consideraba un hecho bastante vulgar y masculino, pero con el auge de las flappers, que de hecho acentuaban ese lado masculino y andrógino, el hecho de que una mujer fumara empezó a verse mejor, y entonces las empresas del tabaco vieron un nicho que hasta ahora no habían estudiado, que era el de las mujeres. ¿Y qué hicieron? Pues aprovecharse, utilizar una de las grandes inseguridades femeninas y vender los cigarrillos como una opción mejor que comer, básicamente. Ellos vendían que fumar era un sustitutivo a comer, a picar entre horas o a tomar golosinas, y de hecho la marca Lucky Strike tiene unos anuncios que a mí me parecen súper indignantes, en los que se ve a una mujer delgada que está a punto de saltar de un trampolín, y detrás de ella hay una sombra de una mujer muy gorda, y el cartel reza lo siguiente: esta eras tú 5 años atrás cuando te excedías. En vez de eso, prueba un Lucky.
Otro cartel de esta misma marca nos dice: para mantener una figura esbelta, prueba un Lucky en vez de un dulce. Lo que me da pena de esta moda es que realmente hay muchas mujeres hoy en día que siguen pensando esto y asociando el tabaco al no picar entre horas en vez de tener alternativas más sanas. Y os lo quería contar para que veáis que realmente esto es una estrategia de marketing de una gran empresa para conseguir aprovecharse de las inseguridades femeninas y vender un producto súper dañino y tóxico para la salud. 8. Las pelucas empolvadas. Vamos a cambiar totalmente de contexto y nos vamos a ir al siglo XVIII, a la corte francesa. En este siglo las pelucas se pusieron súper de moda gracias a reyes como Luis XIII o Luis XIV, y en 1770 el uso de las pelucas comenzó a extenderse también entre las mujeres. En esta época se buscaba llevar peinados suntuosos, elaborados, pomposos, que reflejaran el estatus social de la persona que llevaba estas pelucas, y por tanto estas pelucas cada vez tenían mayor altura, mayores adornos, colores más estrambóticos y peinados más extravagantes. Llegan a medir desde 50 hasta 80 centímetros de alto. Obviamente todas estas pelucas tenían un peso enorme, lo cual producía dolores de espalda, dolores de cabeza, pero es que también había un elemento que a simple vista no llamaba la atención, pero que también tenía sus peligros, y ya veréis que era bastante asquerosito, y es que realmente estas pelucas no se lavaban nunca. Por eso se llaman pelucas empolvadas, porque para adecentarlas se les aplicaba polvo y perfume, y como no tenían ningún tipo de higiene, eran un nido perfecto para piojos, pulgas, polillas e incluso ratones. Es que eran tan grandes que hasta te cabían ratones en la peluca. O sea, una auténtica locura. 9. La máquina de hoyuelos. Como ya os he contado en puntos anteriores, en los años 20 y 30 la obsesión por la delgadez era realmente preocupante y los hoyuelos en el rostro se asociaban con la delgadez. Así que, ¿qué pasó? Que en 1936 una mujer llamada Isabella Gilbert de Rochester inventó una máscara para marcar los hoyuelos y crearlos de forma artificial para que tu rostro pareciera mucho más delgado. Este invento, que iba dirigido exclusivamente a las mujeres, era una máscara con un alambre que se alargaba hasta los pómulos y que tenía una protuberancia que marcaba muchísima presión en esta zona. Así las varas presionaban sobre las mejillas y se quedaba marcado estos hoyuelos. Además, te recomendaban que para que esto tuviera un efecto perfecto lo usaras todos los días durante 2 o 3 veces al día. Eso sí, en 1947 la Asociación Médica de Estados Unidos retiró este producto, ya que se consideró muy perjudicial para la salud, ya que incluso podía llegar a causar cáncer. 10. Las mejillas rojas. Y por último os voy a hablar de la belleza en la Grecia clásica y de su obsesión por el culto al cuerpo. De hecho, es que la propia palabra cosmética procede del griego, y en la Grecia clásica apareció la figura del cosmetés, que eran profesionales dedicados al cuidado y a la belleza corporal. Así, las mujeres griegas amaban los cosméticos, pero eran productos tan caros que solo las mujeres ricas podían permitirse, y se apostaba por una belleza natural, pero que se conseguía por medios no naturales. Así que aunque se buscaba que el maquillaje fuera prácticamente imperceptible, sí que se iluminaba la zona de los labios y de las mejillas con pasta de color rojo. ¿Qué pasa? Que esta pasta se realizaba con cinabrio en polvo, que era en realidad un sulfato de mercurio que era altamente tóxico. Y es que de hecho este maquillaje destruía la estructura de la epidermis y si se tragaba era venenoso, lo cual podía causar la muerte. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de dejarme un like, de suscribiros si aún no lo estáis, y de dejarme en comentarios cuál ha sido la moda que más os ha llamado la atención, que más os ha impactado, o de cuál os gustaría que hiciera un vídeo más en específico. Por supuesto, os agradezco muchísimo que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales, tanto en stories como por Twitter, ya que me ayuda a llegar a muchísima más gente y que esta familia crezca. Y si aún no me seguís por Instagram, os invito a que os paséis por allí, ya que suelo tener sorteos activos siempre. Además os traigo contenido extra tanto de moda como de belleza y de maquillaje, y además así podéis conocerme un poquito más en mi día a día. Así que sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.